tema que vamos a empezar ahora se llama aplicaciones de la derivada. Como el título bien lo indica, vamos a utilizar los conceptos, las reglas de derivada que hemos aprendido en todo el periodo de este tercero 2020 y la vamos a aplicar a problemas reales que está dividido esa aplicación en varias áreas. Por ejemplo, en el capítulo, la introducción dice, las derivadas primera y segunda de una función f pueden usarse para determinar la forma de su gráfica. Si imagina la gráfica de una función como una curva que sube y baja, entonces los puntos altos y bajos de la gráfica, o con más precisión los valores máximo y mínimo de la función, podemos encontrarlos usando la derivada. Como ya vimos, la derivada también proporciona una razón de cambio. En la sección 2.7 vimos brevemente que la razón de cambio con respecto al tiempo de una función que proporciona la posición de un objeto en movimiento es la velocidad del objeto. Encontrar los valores máximos y mínimos de una función junto con el problema de determinar razones de cambio son dos de los temas centrales de estudio de este capítulo. Las secciones de las cuales se va a hacer una evaluación, en primer lugar, la prueba virtual número 1 involucra la sección 4.1 y 4.2. Estas secciones son movimiento rectilíneo y razones de cambio relacionadas. En la siguiente prueba virtual, las secciones que se le van a evaluar son los conceptos 4.3, que habla de extremos de funciones, 4.4, teorema del valor medio, 4.5, otro repaso a los límites, regla del L'Hopital, 4.6, gráficas y la primera derivada, 4.7, gráficas y la segunda derivada. Parecen muchas secciones. Los ejercicios de los cuales se le va a evaluar en la segunda prueba virtual se centran en el 4.7, en el 4.6 y en el 4.5. 3 secciones realmente nada más. Vamos a comenzar entonces. Vamos a mostrarle la pantalla. Aquí tenemos aplicaciones de la derivada y la primera sección es movimiento rectilíneo. En ese movimiento rectilíneo vamos a hablar de función posición, función velocidad y función aceleración. Conceptos que usted rápidamente va a estar utilizando en la clase de física en el primer periodo del año 2021. Seguimos compartiéndole y vamos a leerle lo que habla sobre el movimiento rectilíneo. Dice, en la sección 2.7 se definió que el movimiento de un objeto en una línea recta, horizontal o vertical es un movimiento rectilíneo. Entonces, entendamos este concepto sencillo, es el movimiento de un objeto en una línea recta, puede ser horizontal o vertical, se llama movimiento rectilíneo. Una función s que es igual a s en función de t, que proporciona la coordenada del objeto sobre una recta horizontal o vertical, se llama función posición. O sea, que la función posición se va a definir como s en función del tiempo. Y ojo, no dice que mide la distancia, mide las coordenadas de la posición de la partícula que se está analizando en ese momento. La variable t representa el tiempo y el valor de la función s de t representa una distancia pero dirigida, ¿ok? Dirigida, y eso es muy importante porque significa que tiene sentido, que se mide en centímetros, metros, pies, millas, etcétera, a partir de un punto de referencia es igual a 0 sobre la recta. Le explico esta pequeña situación de la que están hablando para que usted entienda.
el concepto de función-posición. Aquí tenemos una recta de la función posición. Entonces, cuando nosotros hablamos de una distancia dirigida, nos referimos a lo siguiente. Vamos a identificar aquí el 0 y lo vamos a llamar origen. Y luego vamos a identificar por ejemplo, nuestro objeto. Y cuando nosotros decimos que habla de distancia, sí, habla de distancia, pero de una distancia dirigida. Ese valor de S le va a indicar si el objeto está a la derecha del punto origen o está a la izquierda del punto origen. No solamente le va a medir las millas, los kilómetros, los centímetros, los metros, los pies, las pulgadas, sino que le va a decir si el objeto está ubicado a la derecha o a la izquierda con respecto al origen. Por lo tanto, la respuesta de S en función de T puede ser positiva, que significa que está a la derecha y cuántos metros hay a partir del origen. O puede ser negativa y significa que está a la izquierda del origen. Continuamos acá y primero le hablan de la función posición para luego hablarle de velocidad y aceleración. Aquí tenemos velocidad y la cual la vamos a representar por v en función del tiempo. Aceleración la vamos a representar como a en función del tiempo. Pero en ambos casos vamos a hablar de velocidad media y de velocidad instantánea. Entonces vamos a tener velocidad media o velocidad promedio. Es lo mismo. Y vamos a tener velocidad instantánea. Para que usted vaya comprendiendo, velocidad media generalmente es la fórmula que le enseñaron o que nos enseñaron en el colegio, que nos dicen que velocidad es igual a distancia dividido por el tiempo. Y cuando nos habla de velocidad instantánea, es que nos está hablando de la derivada de la posición con respecto al tiempo. O sea, nos está hablando de S' en función del tiempo. Esto representa la velocidad instantánea. Entonces vamos a hablar velocidad media, la fórmula que antes hemos utilizado como distancia sobre tiempo. Por ejemplo, en la realidad, cuando usted va de aquí a Lima, aproximadamente hay 15 kilómetros. Y si usted tiene una distancia de 15 kilómetros y el tiempo que se tardó fueron, por decir algo, 15 minutos, primero habría que generalmente hacer una conversión porque hablamos de kilómetros por hora, pero en este caso vamos a hablar de kilómetros por minuto. Quiere decir que usted estaría trabajando con distancia 15 kilómetros y tiempo en 15 minutos. Usted está obteniendo la velocidad promedio, porque en la realidad usted no fue siempre a 15 kilómetros por hora, digamos, o a 15 kilómetros por minuto, sino que usted aumentó esa velocidad o disminuyó esa velocidad. Si hablamos de conceptos más aplicados, digamos que de 60 kilómetros por hora,
Usted no siempre fue a 60 kilómetros por hora. En algunos tramos tuvo que bajar la velocidad por el tráfico, en otros porque se encontró con un semáforo, entonces su velocidad bajó. Y en otros, donde estaba libre su carretera, pues usted aumentó la velocidad. Pero al final usted saca una velocidad promedio. Eso se obtiene nada más dividiendo la distancia total entre el tiempo total. Muy diferente a la velocidad instantánea. La velocidad instantánea, como su palabra lo indica, quiere saber la velocidad en un instante de tiempo. Cuando habían transcurrido 11 minutos, ¿qué velocidad llevaba? ¿Ok? Esa es una velocidad instantánea que se obtiene derivando la función posición. La primera derivada de la función posición le va a dar la velocidad instantánea. Bueno, lo otro sucede acá cuando hablamos también de aceleración media y aceleración instantánea. En la aceleración media, sencillamente va a dividir la velocidad entre el tiempo. Y en la aceleración instantánea, usted lo que va a hacer es derivar la función velocidad con respecto al tiempo. O sea que la primera derivada de la velocidad en función del tiempo es igual a la aceleración instantánea. Ok, entonces aquí tenemos desde el punto de vista matemático, vamos a tener la función posición, en este caso el ejercicio nos la va a dar. Usted va a obtener o velocidad media o velocidad instantánea con estas fórmulas, o aceleración media o aceleración instantánea con estas otras fórmulas. Lo que más nos interesa ahorita, porque como estamos en aplicación de derivada es cuando habla de instantánea, ya sea velocidad instantánea o aceleración instantánea. Y aquí usted va a poder encontrar en su libro de texto esas definiciones. Por ejemplo, en la definición de aceleración instantánea, dice la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pero también dice la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Al final le queda la misma respuesta. Aquí está lo de los signos algebraicos que le hablaba al inicio. Por ejemplo, acá la velocidad puede ser positiva o puede ser negativa. En este caso, porque la velocidad es un vector, igual que la aceleración. Si es positiva, significa que se está moviendo desde el origen hacia la derecha. Y si es negativa, se está moviendo desde el origen hacia la izquierda. Ok, aquí quiero hacerle una pequeña observación. Es posible que a la izquierda del origen la velocidad sea positiva. ¿Ok? El valor de S en función del tiempo, si está a la izquierda del origen, va a ser negativo, porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Déjenme borrar esto para que no haya confusión. Si una partícula la tenemos aquí, pero se está moviendo hacia la derecha, en ese tramo, en ese intervalo de tiempo, la velocidad es positiva porque se está moviendo hacia la derecha, aunque la posición es negativa porque la partícula está ubicada a la izquierda del origen. Entonces yo lo invito a leer toda esta información que está en su libro de texto con respecto a los signos, porque
ese tipo de teoría de alguna manera se la van a evaluar en la prueba virtual. No queremos sorpresa. Hablando de la aceleración, dice, vamos a ver por acá, aquí está. La aceleración de la gravedad es una constante negativa, negativo 32 pies por segundo cuadrado, pero podría ser también en otras medidas, en otras unidades, negativo 9.8 metros por segundo cuadrado. Eso depende de las unidades con las que esté trabajando, la posición y el tiempo. Aquí tenemos algo que es muy importante recordar y analizarlo. Un objeto en movimiento rectilíneo desacelera o acelera. Desacelera cuando su velocidad y aceleración tienen signos algebraicos opuestos. O sea, si la velocidad y la aceleración son positivos o, perdón, si la velocidad y la velocidad tiene signo positivo y la aceleración tiene signo negativo o viceversa, estamos hablando de una desaceleración. Pero en cambio, cuando la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo algebraico, entonces estamos hablando de una aceleración. Yo los invito, como siempre, en este caso, porque a que usted investigue desde el punto de vista físico, cómo es que un objeto desacelera teniendo, por ejemplo, aumentando la velocidad, pero disminuyendo la aceleración. O sea que tienen que tener signos diferentes. O cómo es que acelera, aun cuando los dos son negativos. Investigue, vea reportajes en internet a qué se refiere desde el punto de vista físico. Porque desde el punto de vista de cálculo o matemático es muy sencillo. Acelera, signo positivo, ambos. Aceleración y velocidad. O signo negativo, ambos. Y desacelera cuando tienen signos diferentes. Desde el punto de vista matemático es muy sencillo. Y desde el punto de vista físico también. Pero les dejo esa pequeña investigación para que usted pueda profundizar un poco más en el concepto de aceleración y desaceleración. Aquí tenemos los ejercicios en la página 195 con los que usted va a trabajar. Los ejercicios son del 1 al 29. Del 1 al 29. Vamos a empezar con esos ejercicios y voy a ver si el tiempo me lo permite poder hacer algunos ejercicios de este tipo para que usted pueda ir viendo pequeñas aplicaciones. En el primer bloque de ejercicio dice, S de t es una función posición de una partícula que se mueve sobre una recta horizontal. Encuentre la posición, la velocidad, la rapidez, un concepto del cual no les hablé, y en este momento vamos a aprovechar para decirles que la rapidez es el valor absoluto de la velocidad. O sea, mientras la velocidad sí nos dice si la partícula se está moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda, la rapidez solo nos indica el valor que lleva la partícula. Por eso es que siempre la rapidez es positiva. Y aceleración de la partícula en los instantes indicados. Ok, voy a trabajar con el problema número 1, 4t al cuadrado menos 6t más 1. Problema número 1. Dice, de la sección 4.1, S de t. Recordemos que S de t es la función posición, va. 4t al cuadrado menos 6t más 1. Voy a comprobar si es más 1. Sí. 4t al cuadrado menos 6t más 1. Y les da dos valores del tiempo, 1/2 y 3. Valores del tiempo. T igual a 1/2 y t igual a 3. No le indica
en qué unidades está la función posición, si está en metros, kilómetros, millas, o si el tiempo está en segundos, minutos u horas. Lo que le piden es la función posición, perdón, lo que le piden es la posición. Disculpe acá, vamos aquí, perfecto, acá. Dice, es una función posición, dice, encuentre la posición. Es lo primero que le indica. Entonces, cuando a usted le piden encontrar no la función posición, porque la función posición es la que ya tenemos acá en color negro, sino que la posición, lo que usted tiene que hacer es evaluar la función posición en uno de los valores del tiempo. Primero lo vamos a hacer en un medio y después en 3. Y usted sustituye. Recuerde que le he enseñado que siempre que sustituya, póngalo entre paréntesis. Usted hace esta operación en su calculadora y va a obtener la posición. Aquí vamos a tener un medio, va a ser un cuarto, aquí le va a quedar 1 más 1, 2, y acá le va a quedar menos 3. La respuesta va a ser negativo 1. Si me lo confirman, por favor. Sí. Ok. Pero nosotros no nos vamos a limitar a encontrar la posición cuando el tiempo es un medio, sino que vamos a ir analizando los signos. ¿Qué significa que sea negativo? Significa que la partícula está a la izquierda del origen. Y se lo vamos a escribir porque es importante. Necesitamos que lo recuerde. La partícula está a la izquierda del origen. Eso significa, vamos a disminuir acá, y necesito este color porque está, lleva acento, partícula también. Eso es lo que significa el signo negativo, pero vamos a moverlo a este nivel. Entonces, aquí. Entonces, el hecho que nos haya dado negativo significa que la partícula está a la izquierda del origen. Ojo que aquí los acentos no se mueven. Eso es lo que significa. Ok, pero como tiene otro valor del tiempo, entonces usted tiene que hacer, como quien dice, otro problema. Y es evaluar la ecuación posición en el valor del tiempo de 3. Aquí le va a quedar 4. 3 elevado al cuadrado. Me van haciendo, por favor, esta operación para que me digan la respuesta. Queda 19. Perfecto, gracias. Más 1. Y me dicen que queda 19. Vamos a enfatizar, aunque usted sabe que no es necesario, que el signo nos dio positivo. 3 al cuadrado es 9, 36, 37 menos 18. Nos dio positivo, ¿ok? ¿Y qué significa? Bueno, significa, usted ya sabrá por lógica, que la partícula está a la derecha del origen. O sea, su posición, ¿verdad? Está a la derecha del origen. Vamos a mover eso por acá. Tenemos acá los acentos respectivos. Está. Entonces, aquí lo tenemos. Ok.
Entonces, esa es la primera parte donde hemos encontrado la posición. Recordemos nuestro enunciado que dice la posición. Ahí está. La segunda parte le pide la velocidad. Bueno, como usted va a encontrar la velocidad, usted debe recordar que la velocidad en función del tiempo es igual a la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Así que lo que va a hacer es derivarme la función posición. 4 por 2, 8t, menos 6t, menos 6, y la derivada de 1 es 0. Esta es la función posición. Pues entonces ahora lo que usted tiene que hacer es evaluar la función posición en los mismos valores del tiempo que usted ya tiene, un medio. Y usted va a tener acá 8 por el tiempo, que es un medio, menos 6. Menos 2 sería, ingeniero. Ok, muchas gracias. Y la respuesta nos dicen que es, vamos a enfatizar en el signo, menos 2. Perfecto. Y ahí tenemos. ¿Qué significa el signo negativo? Significa que la partícula se está moviendo. Vea como parecido pero no igual. Hacia la izquierda. Ojo, hacia la izquierda del origen. Va a caber todo esto acá, pero vamos a ver. Vamos a ponerlo acá. Vamos a cambiarle un poco el color. Y acá tenemos, miren. Este signo negativo significa que la partícula se está moviendo hacia la izquierda del origen. Eso es lo que significa, que el movimiento es hacia la izquierda. Aquí se cumple, por ejemplo, que en este tiempo de un medio, la partícula está a la izquierda y se está moviendo a la izquierda. A veces es lo contrario. Bueno, usted viene y hace lo. Ahora, aquí voy a encontrar la rapidez para que usted vaya viendo la relación. En un medio, lo único que usted tiene que hacer es colocar en valor absoluto el dato que usted obtuvo de la velocidad. Como en este caso, el dato fue negativo 2, obtenemos valor absoluto y la respuesta es 2. Recuerde que la rapidez siempre va a ser positiva. Bien, vamos ahora a encontrar la velocidad en función del otro valor del tiempo, que es 3. Y usted hace lo mismo, ¿verdad? Se va a la función velocidad y sustituye el valor de 3. Yo sé que ya a lo mejor la mayoría ya entendió, pero pues quiero hacerlo completo. ¿Y aquí cuánto nos da? 18 positivo. 18 positivo, ingeniero. 18 positivo. Y como siempre vamos a enfatizar en el signo. Acá. Entonces, déjenme ver algo. Creo que puedo hacer esto. Entonces, la partícula acá se está moviendo hacia la derecha. Vamos a ver. Vamos a cambiarle acá hacia la derecha. Hacia la derecha del origen. Eso es lo que significa el signo positivo. Ok. Y vamos terminando con la aceleración. En cada uno de los casos, usted también va a encontrar
la rapidez, ¿verdad? Ya sabe que es el valor absoluto. Entonces, aquí va a tener usted el valor absoluto de 18 y le va a dar 18. Vamos ahora al concepto de aceleración. El concepto de aceleración nos dice que la aceleración en función del tiempo va a ser igual a la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo. O sea que va a ser b' en función del tiempo. Usted deriva la función velocidad, la derivada de 8t es 8. Y la derivada de menos 6 es 0. Quiere decir que la respuesta nos dio 8, una constante. O sea, vamos, en este caso, aceleración constante. Luego, usted lo que hace es evaluar la aceleración en un medio. Y luego, creo que aquí vamos a ver, aquí no era un medio, era 3. Recuerden, acá era 3. Entonces acá, la primera, la aceleración en un medio, pues como es una constante, la respuesta es 8. Y luego, si usted hace la evaluación de la aceleración en 3, también le va a dar 8. O sea, en este ejercicio, la aceleración no cambia. Pero sí vamos a ratificar acá el signo positivo. Bueno, aquí lo que quiero es hablarle de la conclusión. En un medio, la velocidad, si usted se acuerda acá, es negativa. Y la aceleración es positiva. Si lo ve acá, tienen signos opuestos, por lo tanto, desacelera. Y acá, en 3, la respuesta, la velocidad es positiva. Y la aceleración es positiva. Por lo tanto, acelera. ¿Ok? Hemos completado este ejercicio, lo hemos hecho detallado, pero eso le permite a usted realmente trabajar con todos los demás ejercicios. Yo solo quiero que vaya usted ya aplicando su lógica en todos estos demás ejercicios, igual lo que sigue, pero que usted ya vaya sabiendo interpretar, por ejemplo, ejercicios donde le dicen cuál es la velocidad de la partícula cuando S de t es igual a 0. ¿Okay? En ese caso, lo que usted va a hacer es igualar la función posición a 0, y ahí va a encontrar el tiempo, y luego lo va a sustituir en la velocidad. Una observación para ir terminando. Aquí le piden gráficas. Como no tenemos esa alternativa ahorita, no vamos a hacer gráficas. Únicamente en los ejercicios, por ejemplo, acá dice, acá a partir del 13 dice, representa el movimiento durante el intervalo de un tiempo indicado en una gráfica. Eso no lo vamos a hacer. Vamos a encontrar todo lo demás, pero no vamos a hacer gráficas. Igual quiero que me completen acá este concepto bajo lo siguiente. Recuerde que la velocidad es la primera derivada. Y la primera derivada para nosotros antes, ¿qué significaba? ¿O qué representaba? La pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta La tangente. pendiente de la recta tangente. Ok, entonces, vamos a ver. Sé que no puedo hacerlo, pero vamos a imaginar que aquí yo tiro una recta. Mire. ¿Cómo sería la pendiente de esta recta en este intervalo AB? Estaría inclinada hacia la derecha. Si la recta está inclinada hacia la derecha, la pendiente es positiva. Quiere decir que aquí la velocidad, por ejemplo, es positiva. Y cuando está inclinada hacia la izquierda, la pendiente es negativa, significa que la velocidad es negativa, cuando está inclinada hacia la izquierda. La aceleración usted lo va a obtener el signo, porque cuando la concavidad es hacia abajo, es negativa, y cuando la concavidad es hacia arriba, es positiva. Con esa información espero que llenen esta tabla y nos vemos el día de mañana para poder continuar con este tema. Jóvenes, gracias, por favor.